Entonces dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, dice, y entonces dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, pero ¿qué es lo que estaba esperando Dios? O sea, con paciencia. Dios esperaba con paciencia a que los desobedientes se arrepintieran. Igual en este tiempo, mira, en este tiempo, tú y yo y la escuela, la iglesia, más bien, no es la escuela, la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesucristo en toda la tierra, los que creemos en Cristo, Dios está hablando por boca de nosotros y nosotros predicamos, hablamos a los desobedientes en este tiempo y Dios les tiene paciencia a esos desobedientes. Dios les tiene paciencia para que no vayan a ese lugar, o sea, a ser encarcelados. O sea, que están siendo desobedientes hoy. Nosotros estamos la palabra, les hablamos la palabra de Dios. Dios habla por medio de nosotros a los desobedientes para que se arrepientan, para que crean en Cristo y vengan a Cristo y tengan vida eterna y de esa manera no vayan a ir a esa cárcel. En este caso, Noé y su familia escucharon las palabras de Dios, ellos decidieron entrar al arca. Entonces Noé duró mucho tiempo y Cristo por medio de Noé habló a los desobedientes y también estuvo la paciencia de Dios. Dios les tuvo paciencia a ellos. Solo que llegó un tiempo en el que ya iba a venir el diluvio y ellos fueron desobedientes, no quisieron nada, no obedecieron, no se arrepintieron y no pudieron salvarse ahí esas personas, no se pudieron salvar. Entonces, por eso esa frase cuando dice y esperaba, vuelve a leer, mira. Vuelve a leer esa frase, mira. En el verso 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba, dice, estaba esperando algo, mira. Esperaba la paciencia, o sea, estaba en esperanza Dios. Estaba en esperanza, dice, la paciencia y luego con paciencia estaba Dios. La paciencia de Dios, dice. Entonces Noé predicó, pero Dios estaba pacientemente esperando que ellos se arrepintieran, o sea, procedieran al arrepentimiento, porque Dios no quería que se perdiera esa generación. Entonces solamente se salvó Noé y su familia, porque los demás fueron desobedientes a la predicación de Noé. Entonces mira, aquí hablando de esa parte donde dice que esperaba la paciencia de Dios, mira en Pedro, pero creo que es la segunda de Pedro. La segunda de Pedro, creo que ahorita te digo cuál, porque recuerdo que menciona paciencia. Mira, vete a segunda de Pedro capítulo 3, aquí menciona, hablando pero de este tiempo en el que estamos nosotros, también está la paciencia de Dios en este tiempo. Y también hay desobedientes, mira, de la misma manera que en aquel tiempo. Y estos desobedientes, si no se arrepienten, si no creen en Cristo, como dice la Escritura, todo aquel que en Él cree no es condenado. Pero el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado, o sea, se va a ir al Hades cuando muera. Entonces mira, dice 2 de Pedro 3, 9, hablando de la paciencia de Dios. En este tiempo también Dios es paciente y tiene paciencia con los desobedientes. Mira, dice el verso 9. Estamos en 2 de Pedro 3, 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos, o sea, algunas personas la tienen por tardanza, o sea, algunos dicen, ¿cómo tardan en venir? ¿No? Luego dice, sino que es, ¿qué es? Mira, ¿qué es lo que es? ¿En qué condición está? Mira, dice, sino que es paciente, o sea, el Señor es paciente para con nosotros, dice, ¿ves? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿ves? Quiere que todos procedan al arrepentimiento. O sea, que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente. Regresate primero de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. ¿Ves? Esperaba la paz. Dios era paciente porque quería que se salvara. O sea, el fin, el motivo que fue a predicar Noé, era para que se salvaran. Dice, dice, esperaba la paciencia de Dios. Ahora, ¿en qué días fue? ¿En qué tiempo? ¿En qué días? Dice, en los días de Noé. O sea, que quiere decir que eso de que Cristo, o el Espíritu de Cristo, predicó, se refiere a que fue, como dice el verso 20, en otro tiempo, pon tu vista en el verso 20, a los que desobedecieron.
Después dice, ¿cuándo? Si tú te preguntas, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo sería? Mira, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. ¿En qué días? Mira, en los días de Noé. Te fijas que 3 veces te mencionó el tiempo. O sea, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Luego dice, en otro tiempo. Luego dice, en los días de Noé. Es decir, que Jesús, cuando venimos leyendo el verso 19, dice que Jesús, dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eso sí lo hizo de predicar, pero les predicó en los días de Noé. No les predicó en el tiempo, en los 3 días cuando estuvo en la cruz, ¿no? Por eso aquí te dice, en los días de Noé. ¿Por qué dice en los días de Noé? Para que no vayas a pensar que en los días cuando murió en la cruz, o sea, en los días que estuvo muerto Jesús. O sea, te está aclarando ahí, pues. O sea, que el Espíritu de Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero no les predicó cuando estaban encarcelados, no les predicó en el tiempo que estaban encarcelados en el Hades. En ese tiempo Jesús estuvo en el Hades, pero dijo Jesús sufriendo los 3 días y las 3 noches. Y luego también dice Hechos 2:24, dice que fue resucitado, y sabemos que fue resucitado al 3er día. Y dice que fue resucitado suelto los dolores de la muerte. Quiere decir que al resucitar dejó de tener dolencias, dejó de sufrir Jesús. Porque en Hechos 2:27 dice que no dejará mi alma en el Hades. O sea, estaba en el Hades Jesús, pero sufriendo, no predicando. ¿Ves? Entonces quiere decir que aquí, mira, dice en el verso 19, pon tu vista en el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿lo ves? Pero no fue en los días que murió en la cruz, no fue en los días que estuvo muerto Jesús cuando fue y predicó. El verso 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. ¿Y en qué días? Mira, predicó, dice, en los días de Noé, ¿ves? Y predicó por boca de Noé. Predicó por boca de Noé, en los días de Noé. Mira, luego dice, mientras se preparaba el arca, ¿ves? O sea que Jesús andaba con Noé. Mira el 1 Pedro 1, 20, 1 Pedro 1:10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Ves? Está hablando de los profetas, lo dice, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, hablando de los profetas. Todos estos profetas, sabemos que estos profetas, Dios habló por boca de ellos. Entonces el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Mira el verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, ¿ves? El Espíritu de Cristo, pero ¿estaba en quién? Mira, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas y ellos hablaban. Isaías habló para arrepentimiento, era un profeta. ¿Ves? Sabemos esto, entonces sabemos que habló Dios por boca de sus santos profetas. ¿Ves? Entonces el Espíritu de Cristo estaba en ellos. O sea, en su alma estaba Cristo, el Espíritu de Cristo estaba sobre ellos. Entonces predicaba el Espíritu de Cristo, hablaba por medio de ellos. Y le hablaba a la generación desobediente para que se arrepintiera y que no fuera al Hades, a ese lugar de tormento donde son encarcelados. Entonces en el verso 20 a la mitad, estamos en 1 Pedro 3:20, pero a la mitad dice, mientras se preparaba el arca, ya sabemos que fue en los días de Noé cuando se estaba preparando el arca. No vas a pensar que en los 3 días que estuvo muerto Jesús, no vayas a revolver aquí, porque recuerda que estamos hablando de 2 tiempos distintos. 1 Pedro 3:18 está hablando de siendo a la verdad, muerto en la carne, o sea, está hablando del tiempo de la cruz. Pero en el 19, o sea, al final del 18 y después del 19 ya está hablando de otro tiempo, que te lo aclara en el 20. Y si nos preguntamos cuándo, dice cuando esperaba la paciencia de Dios. Te lo repito y te lo repito porque la fe viene por el oír. Al estar oyendo, si no le agarras a la primera, le agarras a la segunda. Por eso, así como yo le digo a un amigo, tú puedes está muy fácil hablar a veces, digo, si no sabes qué decir, le digo, hombre, nomás hablas y vuelves a repetir cositas. Y si una persona no lo entendió la primera, lo entiende a la segunda o a la tercera. Así cuando repasas una cosa, la vuelves a repasar o la dices de otras palabras, en otras palabras. Entonces mira, en el 20 dice a la mitad. Vamos a seguir aprendiendo, mira. Mientras se preparaba el arca, acuérdate, en ese tiempo estaba la generación desobediente. Aún no estaba encarcelada, ¿no?
se les estaba predicando para que no fueran a ser encarcelados. Luego dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas, ahora fíjate, en la cual, ¿qué dice? Pocas personas que mira, pocas personas, es decir, 8 fueron, ¿qué mira? Fueron salvadas por agua. ¿Qué quiere decir fueron salvadas estas pocas personas? Dice, pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas. Ahora, hay personas que dicen o sea, los que creen que Jesús bajó a predicar al Hades. Suponiendo que Jesús bajó a predicar al Hades. Entonces, si bajó a predicar al Hades y les predicó a esos espíritus encarcelados, entonces podían haberse salvado eso. Entonces, mira, vamos a seguir aprendiendo aquí.